En el año 1968, los astronautas de la nave Apolo 8 tomaron esta fotografía de nuestra Tierra y de la Luna, cuando estaban saliendo del lado oscuro de la Luna. Para ese entonces yo tenía unos 5 años y poco recuerdo de esa época. Y si les hablo de la era espacial en esos años, quizás todos recordarán más bien esta otra imagen del hombre llegando a la Luna en la Apolo 11 en el año siguiente, el año 1969. Pero visto en perspectiva, yo creo que la imagen tomada por la Apolo 8 tuvo una mayor significación, tuvo una mayor relevancia para lo que es la historia de la humanidad. Porque fue la primera vez que el hombre logró escapar de su madre, la Tierra, y entrar en órbita en torno a otro objeto, la Luna, pero además nos permitió ver una imagen del planeta que hasta ese momento no habíamos visto. Una imagen de ese planeta Tierra aislado, muy vulnerable, muy solo en el espacio, y de ahí quizás la frase de flotando en el espacio, pero donde no hay nada donde flotar, en el vacío del espacio interplanetario. A partir de esa imagen nos hemos dado cuenta de una serie de cosas. Por ejemplo, el hecho de que en esta imagen no vemos que la Tierra tenga fronteras ni bordes. Es solo un sistema integrado, una atmósfera, un océano, una superficie integrada, viviente, cambiante, mutante. Han transcurrido más de 40 años de esas observaciones, de esas primeras imágenes de la Tierra junto con la Luna. Y muchas cosas se han descubierto en nuestro sistema solar a lo largo de todo este tiempo. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es la dependencia que tenemos de nuestro entorno. Esa Tierra aislada, en realidad, depende tremendamente de los otros elementos que componen nuestro vecindario. Por ejemplo, aquí vemos uno de los descubrimientos que hemos hecho en los últimos 40 años. Es un esquema del sistema solar, de la zona interior del sistema solar y de la zona exterior, en la cual vemos las órbitas de los planetas, desde Mercurio hasta Marte y aquí Júpiter, y en medio, particularmente entre Marte y Júpiter, una cantidad impresionante de objetos, más de 400.000 objetos, la mayor parte descubiertos en los últimos 10, 15 años. Por ahí anda Montevideo, el asteroide, por ahí anda también Vaimaca y Guyunusa, que fueron los primeros asteroides descubiertos de ahí, por ahí anda Tancredi y algunos otros asteroides con nombres uruguayos. Pero quizás lo más relevante está en este otro esquema, que es la zona exterior del sistema solar, una zona mucho más difícil de explorar porque es más distante, y en la cual en los últimos 15 años se han descubierto más de 1.000 objetos y se piensa que hay millones de objetos más allá de la órbita de Neptuno. Entre ellos anda Plutón, el que antes era planeta y que justamente ha dejado de ser planeta por estos descubrimientos que han cambiado nuestra visión del sistema solar. Hace pocos años atrás, en el año 2006, cuando la comunidad de astrónomos se decidió a discutir y definir el término planeta, algo que venía de la época de los griegos, pero que no tenía una definición precisa, fue una discusión muy ardua. Y bueno, un par de astrónomos uruguayos que estábamos ahí participando de esa reunión, impulsamos una definición de planeta en la cual Plutón quedaba fuera de esa categoría, y de ahí entonces que se definieron 8 planetas. Como decía, no fue una discusión sencilla porque olvídense que a nivel académico, a nivel científico, no hay otros intereses. Cuando se hacen este tipo de discusiones que involucran patriotismos, temas económicos, empiezan a aparecer otros elementos que llevaron a que mucha gente se opusiera, y en particular en los Estados Unidos, la mayor oposición. Aunque no lo crean, hubo manifestaciones en los Estados Unidos en contra de la resolución que se adoptó y que habíamos impulsado
dejando a Plutón fuera. Propuestas que decían que el tamaño no importa, pero el tamaño sí importaba en esta definición. Otras propuestas, hasta callejeras, pidiendo que le dieran una chance a Pluto. Porque acá hay otro elemento, y ahí entonces yo decía, cuando discutimos a nivel científico, no es solamente una discusión académica basada en términos muy estrictos, sino también hay elementos culturales. Porque cuando uno habla en inglés, refiriéndose al planeta Plutón, hace referencia a Pluto. Y cuando yo les digo Pluto a ustedes, ninguno se va a pensar en referencia al planeta, sino al perro del Walt Disney. Había un lazo emotivo en la comunidad norteamericana de ese perro planeta que andaba por el espacio. Hasta llegó a haber avisos publicitarios en las calles de Nueva York diciendo: comiencen a llamar a Pluto como un asteroide y verán que va a actuar como él. Y de eso un poco también vamos a referirnos cuando hablemos de qué importancia tienen los asteroides para nuestra planeta Tierra. Pobre Plutón entonces quedó fuera de la categoría de planetas. Quedaron 8 planetas y Plutón, un poco más pequeño, en una región poblada por otros objetos, quedó fuera. Han sido de los descubrimientos que han habido o de los reconocimientos que han habido en los últimos 40 años. Pero Plutón, al igual que el resto de los planetas, está siendo tremendamente vulnerable respecto a otros agentes de nuestro sistema solar. Volvamos entonces a nuestra imagen de la Tierra y la Luna, y más precisamente a esta otra imagen de nuestro planeta Tierra, en la cual vemos justamente esa idea, un sistema integrado, océanos, atmósfera y superficie. Y en particular, si ustedes aprecian con detalle, hay una fina capa que rodea la superficie. Esa fina capa es la atmósfera de la Tierra. Eso es lo que nos protege de estar a la intemperie. Eso es lo que nos protege de la cantidad de pequeñas partículas que podrían llegar a impactar contra la superficie de la Tierra, haciendo toda vida imposible sobre la superficie de nuestro planeta. Para que se hagan una idea de lo que es esa pequeña o delgada capa de la atmósfera, aquí les traigo un globo terráqueo, construido a partir de imágenes satelitales, en el cual lo he recubierto de este delgado film. Este es el espesor de la atmósfera de la Tierra, a esta escala. Esto es lo que nos protege de estar a la intemperie, de estar sometidos a un intenso bombardeo de partículas desde las escalas atómicas hasta la gran escala. Y para que se hagan una idea entonces de esas escalas del universo cercano, de nuestro vecindario, del sistema planetario, aquí vemos nuevamente esta pelota de 40 centímetros de diámetro colocada en la puerta de donde aquí estamos, en la puerta del Teatro Solís, en uno de los pedestales que está ahí. Ese es el tamaño de esta pelota a esta escala. Vamos a ver dónde quedaría el Sol, dónde quedaría el resto de los componentes de nuestro sistema solar si utilizáramos esta escala de distancias. Aquí tenemos el Teatro Solís, aquí tenemos a nuestra Tierra, también un pequeño punto en esa escala. El Sol se ubicaría a unos 5 kilómetros de distancia de aquí, en el Cerro de Montevideo. ¿Qué tamaño tendría el Sol a esa distancia? El tamaño de la fortaleza del cerro, unos 44 metros de diámetro. Háganse ustedes una idea, son un pequeño particulita parada en esta Tierra de tan solo 40 centímetros de diámetro. A 5 kilómetros está ese Sol bastante grande, más de 100 veces más grande que nuestro planeta. Así veríamos entonces al Sol. Esas escalas nos dan idea de, por una parte, la inmensidad del espacio, la inmensidad de las distancias astronómicas que hablamos, pero también de lo pequeño que es nuestra Tierra y de lo vulnerable que puede ser. Para otra idea más de tamaños y escalas, veamos este esquema. Aquí tenemos a los 4 planetas terrestres más interiores, a la Tierra y a su gemelo Venus,
Y acá tenemos a los planetas gigantes del sistema solar. Comparen entonces los tamaños. Júpiter, el más masivo, el más relevante, pero el Sol sería algo gigantesco a esta escala. Veamos entonces algo de estas interacciones de nuestra Tierra con su entorno. En particular, la interacción más importante, más relevante, es en relación al Sol. El Sol es una estrella activa. Podemos decir que vivimos en la atmósfera extendida de una estrella. Continuamente están fluyendo partículas desde la superficie del Sol hacia todo el espacio interplanetario y esas partículas pueden llegar a alcanzar a nuestra Tierra. En parte estamos protegidos por la atmósfera, pero muy fina. En parte también estamos protegidos por el campo por el campo magnético de la Tierra, que oficia en cierta forma como escudo frente a las partículas que tienen carga eléctrica. A los núcleos atómicos o a los electrones que tienen carga eléctrica pueden ser en cierta forma repelidos por el campo magnético de la Tierra. Pero este campo magnético es variable, ha cambiado, han habido lo que llamamos reversiones del campo magnético. En ciertos momentos el polo norte estaba en el otro lugar y así ha ocurrido a escalas de algunos cientos de miles de años. Y en este momento el campo magnético de la Tierra está decreciendo. Si esta otra protección, que es el campo magnético, desaparece, pueden llegar a impactar, a llegar a la superficie de la Tierra gran cantidad de partículas muy nocivas, muy dañinas para cualquier forma de vida. Y como decíamos, el Sol es una estrella activa. Hay emisiones de materia como estas protuberancias desde la superficie del Sol y para que vean un tamaño comparativo, este es el tamaño de la Tierra. Hay cantidad de material que está inyectando continuamente el Sol en el espacio. O este tipo de emisiones de masa que pueden salir despedidas del Sol y pueden llegar hasta nuestro planeta. ¿Qué pasa cuando estas emisiones de masa, eyecciones de masa, llegan a nuestro planeta? Ocurren fenómenos muy hermosos como son las auroras boreales o las auroras australes. Este fenómeno que se ve en las altas latitudes, que es la consecuencia de la inyección de partículas cargadas eléctricamente por las cercanías de los polos y que al interactuar con la atmósfera producen estas fluorescencias. Un espectáculo muy bonito de ver, para los que han tenido alguna oportunidad de poder apreciarlo, pero sin demasiadas consecuencias para el hombre. Pero hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, las consecuencias de este tipo de actividad del Sol pueden ser bastante nefastas. Lo ejemplificamos en este esquema. Piensen un astronauta en órbita en torno a la Tierra, no protegido por la atmósfera, lo que le puede ocurrir, o estaciones espaciales. Aún en el caso de la Tierra, lo que puede llegar a ocurrir, como ha ocurrido, grandes apagones causados por este tipo de eyecciones de masa. O también el hecho de estar volando justamente en el momento en el cual llegan estas partículas y ya a una gran altura con respecto a la atmósfera, uno sufre una dosis de rayos equivalente a lo que sería una exposición a los rayos X. Y hasta los pájaros se pueden ver desnorteados porque los pájaros migran en función del campo magnético y hay variaciones del campo magnético cuando hay este tipo de interacciones. Hay una serie entonces de consecuencias relativas a la eyección de materia del Sol y la interacción con nuestro planeta. Pero también hay otros fenómenos, como por ejemplo el hecho de que material interplanetario está cayendo continuamente sobre la Tierra. Lo vemos noche a noche con las estrellas fugaces, también lo podemos apreciar en algunos momentos con estos bólidos que pueden llegar a ingresar y iluminar el cielo notablemente, pero también no solo estas partículas pequeñas pueden llegar a ingresar a nuestra atmósfera, sino también partículas más grandes, objetos ya de kilómetros de diámetro, que han causado a lo largo de la historia de la vida de nuestro planeta extinciones, como posiblemente ocurrió hace 65 millones de años atrás con la extinción de los dinosaurios causada por el impacto de un asteroide o cometa en la península de Yucatán. Y eso que ha ocurrido a lo largo de la historia también está ocurriendo en el presente. También han habido impactos, no de estas proporciones, porque si no, no estaríamos aquí, pero sí impactos más pequeños, como este otro
que ocurrió en el año 2007 en el altiplano peruano-boliviano, en el límite, en la frontera entre Perú y Bolivia, se formó un cráter de unos 15 metros de diámetro. Y para los pobladores de esa región, campesinos que estaban trabajando la tierra en ese momento, fue un evento estremecedor. Yo estuve en varias oportunidades trabajando, estudiando este lugar, y por ejemplo nos decían, pensamos que en ese momento nos estaban atacando los chilenos, que nos envían un misil. Bueno, no tenían la posibilidad de responder, pero piensen si esto ocurre en otras condiciones, en la mitad de Europa, en la mitad de Estados Unidos, sin saber a qué se está refiriendo esta situación. Y además de estos objetos que pueden llegar a cruzar la órbita de la Tierra, que son estos puntos rojos que están aquí, decíamos, hay una gran cantidad de objetos entre Marte y Júpiter, que también pueden llegar a impactar a los otros planetas, a Marte en particular, a Júpiter también lo pueden hacer. Y eso ha ocurrido recientemente. En el año 1993, cuando nosotros estábamos realizando una búsqueda justamente de cometas en las cercanías del planeta Júpiter, otro grupo de investigadores descubrió un objeto en esas condiciones. Se referían a esta cantidad de puntos luminosos, que era un cometa que se había fragmentado y que al año siguiente, en el año 1994, impactó contra el planeta Júpiter, produciendo toda esta serie de manchas en la atmósfera del planeta Júpiter. Manchas que, en términos comparativos con la Tierra, son prácticamente del mismo tamaño. O sea que a nivel de Júpiter, la catástrofe que llevó como consecuencia de este impacto fue una catástrofe a escala de nuestro planeta. Eso ocurrió en el año 1994 y en ese momento pensamos, bueno, esto fue un evento único, tuvimos la suerte de poder apreciarlo, nunca más vamos a ver algo así, pero resulta que el año pasado, en julio, se descubrió una nueva mancha de características muy similares, un nuevo impacto de otro cometa con respecto a Júpiter. O sea que los impactos son eventos que están ocurriendo y que también implican esa vulnerabilidad de la Tierra, esa dependencia, esa interacción de la Tierra con su entorno. Y no solo esa relación o esa dependencia es en relación a otros agentes o a otros componentes del sistema solar. También tenemos que estar presentes que nuestro sistema solar está dentro de una galaxia, donde hay otros miles de millones de estrellas. Esas estrellas producen lo que llamamos un viento estelar y producen también una gran cantidad de partículas muy energéticas, llamados rayos cósmicos, que pueden llegar a incidir con nuestra Tierra. Estamos protegidos, como en el caso de nuestra Tierra estamos protegidos por el campo magnético, en este caso estamos protegidos por el Sol, por el viento solar. Pero si ese viento solar disminuye, esa protección disminuye y esa interacción con el espacio interestelar se hace más importante y pueden llegar a ingresar partículas muy energéticas, también causando problemas, como quizás haya ocurrido en algún momento de la historia de la humanidad. Con esto entonces les quise un poco plantear lo que es el panorama actual de nuestro conocimiento en relación al sistema solar. Tener presente que cuando hablamos de cuestiones como el cambio climático o los factores antropogénicos relativos al cambio climático, tener presente de que también hay otros factores externos que pueden ser tan o más relevantes para poder modificar las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta. Hace unos años atrás, cuando la sonda Galileo estaba rumbo a Júpiter, tomó esta imagen de la Tierra y de su satélite, la Luna, distante. Una de las cosas que puedo comprobar a través de investigaciones es que había vida inteligente en la Tierra a partir del estudio de las condiciones de nuestro planeta. Pero lo interesante de esta imagen era ver a este sistema Tierra-Luna dando vueltas uno en torno al otro, en una danza que ya lleva unos 4.000 millones de años y que lentamente se está enlenteciendo. Dentro de algún tiempo, bastante tiempo, la Luna y la Tierra van a mostrarse las mismas caras y así van a quedar.
Y para terminar, quería hacer un último comentario. El mayor divulgador de la astronomía de todos los tiempos, que ha sido Carl Sagan, cuando la sonda Voyager estaba a punto de escapar de nuestro sistema solar, estaba más allá de la órbita de Neptuno, a 6.000 millones de kilómetros de distancia, Carl Sagan le pidió a los ingenieros que dieran vuelta a las cámaras y enfocaran por última vez a la Tierra. Tomaron esta imagen, donde podemos apreciar este pequeño punto azul pálido que es nuestro planeta, visto desde 6.000 millones de kilómetros de distancia. Algo muy vulnerable, algo muy solo, y que en palabras de Sagan decía que no era más que una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Gracias.